Creo es poder recuperar las ideas fundamentales que se dijeron en la clase 1 y clase 2, o podríamos decir los primeros encuentros que se dieron en vivos de Instagram. Hice estos esquemas para tratar de ayudar, espero que sirvan. En primer lugar, el primer encuentro hablamos de lo que era la filosofía y las características de la filosofía misma. Voy a tratar de resumirlas en orden, estas ideas. Acá las puntualicé en 6. El primer ítem dice, o el primer punto dice que la filosofía, en su origen etimológico, significa amor a la sabiduría. Filos es amor y sofía es sabiduría. Es decir, que la palabra filosofía está compuesta de esas dos y que tienen como este significado en su sentido etimológico. Etimológico significa en su origen, que es una palabra de origen griego, filosofía. ¿Mm? Bien, entonces la pregunta es qué es el amor y qué es la sabiduría, porque por estas dos cuestiones todos entendemos bastante distinto, ¿no es cierto? Para algunos el amor era, en la clase nombraron la pasión, por otro lado nombraron el deseo, por otro lado nombraron compañía. Ustedes mismos podrán ahora pensar cuántos significados le pueden dar o cuántos sentidos le pueden dar el concepto de amor. Lo cierto es que todos esos sentidos tienen que ver con cosas que queremos para nosotros mismos, con todo eso que deseamos porque creemos que nuestra vida sería mejor, ¿no es cierto? Tiene que ver con ese deseo que implica o que supone o que cree que ese objeto de deseo es algo que va a traer algo cercano hacia la felicidad o a un mejor bienestar. Por eso mismo decíamos que del amor lo que podemos sacar en común de todos estos conceptos e ideas que circulan del amor es que el amor tiene que ver con lo que deseamos, tiene que ver con desear, ¿no es cierto? Uno ama eso que desea tenerlo ahí, cerca, en la proximidad, a la mano, en su acercamiento, en su cercanía. Bien, y la sabiduría decíamos que tiene que ver no tanto con alguien que haya leído y sepa mucho de un tema, ni tampoco con alguien que haya vivido mucho, sino justamente la sabiduría como acción. Porque para que alguien tenga mucho conocimiento por haber leído muchos libros, sea un sabio por haber leído muchos libros, o sea un sabio por haber vivido mucho, primero tiene que haber puesto en práctica ese vivir y ese leer, ¿no es cierto? Decíamos que la sabiduría no la podemos pensar como algo acabado, como algo que alguien tiene. Él tiene sabiduría, él no tiene sabiduría. La sabiduría tiene que ver justamente con el querer constantemente saber más. En ese sentido, la sabiduría pasa a ser una acción, ese querer saber, buscar nuevos conocimientos, buscar eso que a uno le genera curiosidad. Por eso decíamos que el amor a la sabiduría es el deseo de querer saber. O sea, no solo querer saber, sino desear querer saber más. Desear y por desear justamente fomentar o sostener la búsqueda de lo desconocido. Sostener las preguntas, la filosofía como una actividad que abre preguntas, ¿no es cierto? Darío Zeta dice la filosofía no responde preguntas, genera preguntas. Y cuando decimos preguntas en serio, preguntas que nos hagan pensar, no solo preguntas que tengan que ver con datos, tu nombre, mi nombre, sino preguntarnos por qué nos ponemos nombres, ¿no? Esas preguntas que nos llevan a cuestionar justamente, como dice el punto 2, lo que no se cuestiona, a cuestionar eso que uno da por hecho, que da por sentado, eso que parece estar naturalizado, que parece ser que es así y que no hay lugar para preguntar por ello. Por ejemplo, que nos pongamos un nombre.
Por eso la imagen que está detrás tiene como una escalera que no solo está al revés, sino que es como un bucle, porque la filosofía en algún punto genera ese bucle de ingresar en un mundo donde una pregunta abre nuevas preguntas. No hay una respuesta absoluta a las preguntas, sino que hay nuevos interrogantes que se van abriendo para ejercitar el pensamiento dentro de ellas. En este sentido, podríamos decir que la pregunta justamente, o eso que cuestionamos, nos termina haciendo cuestionar por nosotros mismos. Nos terminamos implicando, como dice el punto 3, en la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a cuestionar las verdades que están establecidas, nos damos cuenta que estamos parados sobre esas verdades, que nuestra vida está construida sobre esas verdades establecidas. Y por lo tanto, cuestionarlas también es cuestionarse a uno mismo en la propia vida. Por eso muchos y de los que hacemos y los que practicamos y tratamos de ejercitar la filosofía y no solo darla en una clase, sentimos que la filosofía, además de tener que ver con nuestra profesión, tiene que ver con una manera de vivir, porque uno empieza a animarse a cuestionar justamente ese suelo firme sobre el cual se paró o se para constantemente para actuar en la vida. Por eso está esa imagen de ese hombre construido de libros, como podríamos no ser nosotros. Cada uno podría pensar qué libro lo está construyendo, además de esos manuales escolares seguramente. Alguno quizás lo construye un libro religioso, sagrado, un libro que tenga que ver con algún saber científico o algún saber de algún área en particular. Cada uno puede pensar cuántos saberes que se autoproclaman en algún punto verdades nos terminan construyendo, ¿no es cierto? Somos como ese hombre en la búsqueda de esas nuevas vieron que está leyendo, por eso digo en la búsqueda, porque está como buscando alguna cosa en ese libro que seguramente luego pasará a ser parte de sí mismo, a conformarlo, a constituirlo. Y la filosofía en algún punto propone empezar a deshojar, a revisar, a ver si acaso queremos seguir siendo un compuesto de de esos textos, de esas letras e ideas que nos componen y nos hacen ser quien somos. En este sentido, la actividad filosófica, podríamos decir, es una actividad que es una actividad propia del hombre, ¿no es cierto? Una actividad no solo propia del hombre en un sentido adulto o del hombre que se pone a ejercitar esta pregunta, sino también en el sentido de que la curiosidad nacemos con ella, nacemos curiosos. Ahí tienen la imagen de unos niños averiguando algo en esa piña a través de las lupas y justamente esta acción, este deseo de querer saber, que está en el sentido de la palabra filosofía, este deseo es un deseo con el que nacemos, ¿sí? Después podemos, al margen o dentro de la filosofía misma, podemos animarnos a hacer la pregunta de si acaso lo sostenemos o sabemos sostener ese deseo de búsqueda. ¿Y qué pasa en nosotros que muchas veces lo anulamos y además de eso se lo anulamos a otras personas? Quienes sobre todo escuchan esta clase y van a ser educadores, piensen qué lugar le hace la escuela a las preguntas y si acaso las sostiene y las fomenta y ayuda a que las preguntas crezcan o si acaso las cierra y rompe la curiosidad. Pensemos en los niños, pensemos en los adolescentes, pensemos en su estar en la escuela, estar en el mundo. Rompamos un poco la mirada psicológica o psicologicista que hay de ellos y pensemos si acaso no tiene algo que ver esa manera que nosotros captamos su curiosidad con que después la pierdan, ¿no? Como pregunta. En este sentido decimos que la filosofía es una acción y es constitutiva de la humanidad del hombre. Nacemos curiosos, incluso
incluso antes de la edad de estos niños que están ahí en la foto, incluso un bebé por sí mismo, ¿no es cierto? Eh, Esto lo pueden ver quienes practican la teoría del libre movimiento con sus niños. eh, por sí mismo busca moverse, busca desplazarse, busca tratar de acercarse al mundo y de explorarlo. Hay un impulso epistémico en nosotros, hay un deseo de querer saber, de querer conocer con el cual nacemos. Y que es una curiosidad básicamente que tiene que ver con captar ese mundo que nos rodea. ¿Mm? En este sentido, la filosofía no es una ciencia, pero es la madre de todas las ciencias, porque justamente de esta curiosidad fundamental es que van a nacer las ciencias, de esas grandes preguntas, de esas personas que se animan a sostener la pregunta, van a ser básicamente los grandes científicos que después van a quedar consagrados, porque nunca frenan en su curiosidad y siguen y siguen y siguen tras la búsqueda, ¿no es cierto? En este sentido, la filosofía es la madre de las ciencias, porque de sus preguntas nacen las ciencias, pero no es una ciencia porque la filosofía no tiene un único método ni un único objeto de estudio. Tampoco es un cuerpo acabado de saberes. Eh, Si podríamos decir, pensemos en cualquier ciencia, podemos pensar la biología, su objeto de estudio, la vida. La física, su objeto de estudio, el movimiento. La psicología, su objeto de estudio, la psiquis. Eh, la disciplina que se les ocurra tiene un objeto de estudio, tiene un campo recortado de la realidad que decide abordar para conocerlo en mayor profundidad. Eso es un objeto de estudio. Y para ello, por lo general, establece ciertas maneras de acercarse a ese campo de la realidad, es decir, un método. Bien, la filosofía no tiene un único objeto de estudio. La filosofía se pregunta por la vida, se pregunta por el movimiento, se pregunta por todo lo existente, por lo que no existe, se pregunta por Dios, se pregunta por la muerte, se pregunta por el conocimiento mismo o por las ciencias. Incluso nuestra propia capacidad de pensar es un problema para la filosofía hoy en día. Entonces, la filosofía no es una ciencia, no busca tener un saber práctico que nos resuelva problemas ni que engorde un libro de conocimientos. La filosofía es una actividad de búsqueda que en tal caso buscará todo el tiempo, de algún modo, ver si acaso no están ocultando algo esos conocimientos que se sostienen como tales. Ver qué está presupuesto, ver qué está oculto, no dicho, ver qué están los fundamentos de algunos conocimientos que sostenemos, ¿cierto? Y ver si acaso es necesario sostenerlos o si acaso los podemos cuestionar. Ustedes saben que todos los conocimientos o todo un conjunto de verdades que sostiene un grupo de gente hacen que se actúe de cierta manera. Por lo tanto, cuestionar el conjunto de verdades también nos lleva a repreguntarnos si acaso las acciones pueden ser distintas, si acaso básicamente la vida misma puede transformarse. En este sentido, o sea, voy a volver al punto 1, en esta raíz de la palabra filosofía, que tiene un origen griego, porque es allí de donde nosotros tomamos este concepto, se considera que como una actividad básicamente racional, coherente, con argumentaciones lógicas, independientes de explicaciones míticas o explicaciones que no tengan que ver con aquello que sea capaz de ingresar en el campo de la experiencia y de la razón, es decir, preguntas que busquen ese tipo de respuestas, es como la filosofía entendida de esa manera, es una actividad que nace en Grecia, o por lo menos allí se tiene
desde allí tenemos como datación de que se haga algo así. Esto no significa que no hayan filosofado otras personas en otras culturas. De hecho, dado que los griegos nos dejan como esta capacidad de pensar y cuestionarlo todo, podemos incluso cuestionar si acaso, por más de que la palabra no haya existido en otros lados, no ha existido algo así como una filosofía propia de cada cultura, ¿cierto? Que muchas veces no se independiza de otros ámbitos, pero que no por ello le resta en su contenido filosófico. Bueno, es una pregunta abierta, no es algo que tenga que ver, pero podríamos pensar en las culturas latinoamericanas preexistentes a la colonización. No por no usar la palabra filosofía, quizás no significa que no tenían una filosofía, ¿cierto? No por no tener respuestas independientes de los mitos, significa que no buscaban un saber argumentado, quizás en una argumentación que no tenga que ver con algo racional abstraído de los otros campos, sino racional en conexión, por ejemplo, con la naturaleza misma, ¿no? Lo mismo las culturas orientales. Eh, es imposible en esas culturas separar, si hay algo así como la filosofía, separarla de otros ámbitos. No, nosotros, por lo general, cuando se estudia filosofía, remitimos a la historia de Occidente y del occidente europeo. Sin embargo, nos vamos a animar, porque estamos dentro de este terreno en el que nos tenemos que animar, en el que es necesario tener coraje para hacerlo, animar a cuestionar incluso esto, si acaso la filosofía se limita a esta historia de la filosofía que está contada de esta única manera desde Europa y desde el pueblo o la cultura griega. Bien, esto como resumen de la primera clase. Ahí abajo tienen un cuadro, me olvidé decirlo, donde están es un cuadro conocido de un artista, Rafael, que pintó en el Renacimiento, y cuando vean la segunda clase van a ver que tiene sentido que en el Renacimiento se hayan pintado los filósofos griegos, ya después hablaremos de eso en la segunda clase. Va a ser un video aparte para que no quede tan largo. Si miran aquí abajo de esta imagen, a ver si puedo mover el mouse, acá, estos dos que están acá en el medio son Platón de este lado y Aristóteles acá. Platón está señalando para arriba, eso tiene que ver con su filosofía. Aristóteles señala para abajo, eso tiene que ver con su modo o su interpretación filosófica. Después están varios filósofos, todos estos que ven por acá no están porque sí, no están de relleno, cada uno es un filósofo o un representante de esas filosofías de la antigüedad. Podemos ver que hay mujeres, porque también hay mujeres que ocuparon un lugar en este ámbito de la filosofía. Bien, corto esta clase acá y dejo las siguientes diapositivas para explicar o resumir de alguna manera lo que se dijo en las segundas clases.